llega el momento de presentarte las que llamaremos razones trigonométricas de un ángulo, que son las seis que enumeramos a continuación. La más famosa razón trigonométrica de un ángulo es la llamada seno. En orden de fama le sigue la razón trigonométrica que llamamos coseno. Después, tercera razón trigonométrica, la tangente. Cuarta razón trigonométrica, la cotangente. La quinta razón trigonométrica se llama secante y la sexta razón trigonométrica de un ángulo se llama cosecante. Pues bien, en este vídeo hablaremos de las razones trigonométricas, pero ojo, razones trigonométricas de un ángulo agudo, ángulo comprendido entre 0 grados y 90 grados. De las razones trigonométricas de un ángulo que no es agudo, hablaremos más adelante, después de que hayamos hablado de los ángulos orientados. Así que toma buena nota, cázalo al vuelo. En este vídeo solo hablaremos de razones trigonométricas de un ángulo comprendido entre 0 y 90 grados, de un ángulo agudo. Nos metemos ya en harina con las razones trigonométricas de un ángulo agudo. Lo primero es advertir que, para evitar que los árboles nos impidan ver el bosque, en este vídeo vamos a emplear brocha gorda. En un vídeo posterior hablaremos de las razones trigonométricas de un ángulo agudo empleando pincel y no brocha gorda. Vamos pues con la brocha gorda. A tales efectos considera un triángulo rectángulo como el que tienes ante los ojos. La longitud de la hipotenusa es A, fíjate, longitud de un cateto B, longitud de otro cateto C, triángulo rectángulo. El ángulo correspondiente al vértice que indicamos es de 90 grados. Eso se suele expresar, se suele denotar, se suele representar simbólicamente poniendo en ese ángulo, en el ángulo correspondiente a este vértice, en el ángulo recto, estas dos rayitas. El convenio es que estas dos rayitas indican que el ángulo es recto. Considera ahora el ángulo alfa, ángulo agudo, porque claro, si en el triángulo que tienes ante los ojos este ángulo es de 90 grados, la suma del ángulo de este vértice y el correspondiente a este otro es de 90 grados, por tanto ambos son inferiores a 90 grados, ángulos comprendidos entre 0 y 90 grados. Pues bien, vamos con la primera razón trigonométrica del ángulo alfa. El seno de alfa es cociente de dos números, es razón de dos números. Por eso se dice razones trigonométricas. Razones viene a ser sinónimo de cocientes de dos números. En el numerador, el número que expresa la longitud del cateto opuesto al ángulo, este cateto. En el denominador, el número que expresa la longitud de la hipotenusa, o sea, el seno del ángulo alfa, que se denota así, es cociente entre, decimos, cateto opuesto al ángulo, C, en el denominador, la hipotenusa del triángulo. No puede ser más fácil. Fíjate ahora la segunda razón trigonométrica, el coseno del ángulo alfa. De nuevo es la razón de dos números, el cociente de dos números. En el numerador, el número que expresa la longitud del cateto adyacente o cateto contiguo al ángulo. Nos estamos refiriendo a este cateto adyacente o contiguo al ángulo alfa. En el denominador, el número que expresa la longitud de la hipotenusa. Para el caso de la figura, el cateto adyacente es B y la hipotenusa es A. Fíjate ahora la tangente del ángulo alfa, se denota así. Tercera famosa razón trigonométrica. Es la razón o cociente de dos números. En el numerador, el número que expresa la longitud del cateto opuesto. En el denominador,
el número que expresa la longitud del cateto adyacente o contiguo. Para el ángulo alfa, la longitud del cateto opuesto es C y la del cateto adyacente o contiguo es B. Fíjate ahora la razón trigonométrica que llamamos cotangente. La cotangente del ángulo alfa se denota así, es la inversa de la tangente de alfa, 1 dividido por tangente de alfa. Es decir, la cotangente de alfa es B dividido por C. En definitiva, 1 dividido por tangente de alfa. La secante se denota así, es la inversa del coseno de alfa. Secante de alfa es 1 dividido por coseno de alfa. Como coseno de alfa es B dividido por A, la secante de alfa es A dividido por B. Por fin, sexta razón trigonométrica, la cosecante del ángulo alfa se denota así y es la inversa del seno de alfa, 1 dividido por seno de alfa. Como seno de alfa es C dividido por A, la cosecante de alfa es A dividido por C. Como ves, no puede ser más fácil. Para ilustrarte mejor con esto de las razones trigonométricas empleando brocha gorda, decimos para ilustrarte mejor un ejemplo. Considera, por ejemplo, que la hipotenusa es 5, este cateto es 4, este cateto es 3. Observa que se satisface el teorema de Pitágoras. El cuadrado de la hipotenusa, es decir, 25, es la suma de los cuadrados de los catetos. El cuadrado de 4 es 16, el de 3 es 9 y 16 más 9 es 25. El cuadrado de 5 se satisface el teorema de Pitágoras. Ángulo alfa, fíjate, el seno de alfa es cociente, razón entre el cateto opuesto y la hipotenusa. El cateto opuesto es 3, la hipotenusa es 5. Por tanto, el seno de alfa es 3/5. Fíjate el coseno de alfa, el cateto adyacente al ángulo alfa es 4 y la hipotenusa del triángulo es 5. Por tanto, el coseno de alfa es 4/5. Con la tangente de alfa, fíjate, el cateto opuesto al ángulo es 3, el cateto adyacente o contiguo es 4, por tanto la tangente de alfa es 3/4. La cotangente de alfa es la inversa de la tangente, o sea, la inversa de 3/4, que es 4/3. La secante de alfa es 1 dividido por coseno, o sea, 1 dividido por 4/5, que es 5/4. La cosecante de alfa es 1 dividido por seno de alfa, 1 dividido por 3/5, que es 5/3. En fin, volvemos a poner ante tus ojos el caso general, nos olvidamos del ejemplo, ponemos de nuevo el caso general ante tus ojos y te recordamos que el ángulo alfa es un ángulo agudo entre 0 y 90 grados. Cuando el ángulo no es agudo, bueno, ya veremos lo que pasa. Tendremos que esperar a hablar de ángulos orientados. Insistimos también que a los efectos de que los árboles no nos impidan ver el bosque, a la hora de definir las razones trigonométricas de un ángulo agudo hemos empleado brocha gorda. Brocha gorda. Más adelante emplearemos pincel. Hablaremos de las mágicas propiedades que se presentan cuando consideras un ángulo agudo y trazas perpendiculares a uno de sus lados. Cualquiera de los lados, por ejemplo, este. Al trazar perpendiculares a uno de los lados suceden una catarata de mágicas coincidencias que dan lugar a la definición de las razones trigonométricas. El comentario detallado de todas estas mágicas cosas lo dejamos para un poquito más adelante y ahora no debes preocuparte por él. Ahora
Lo que debes hacer es entender perfectamente el asunto de las razones trigonométricas de un ángulo agudo en términos de brocha gorda, jugando con un único triángulo rectángulo. Y no jugando con dos o más triángulos rectángulos. Para despedir el vídeo aprovechamos que el Pisuerga pasa por Valladolid y dejamos dicho que de ninguna manera es admisible inventar propiedades inexistentes. La ignorancia es muy atrevida y por eso cuando las neuronas de algunos se congelan literalmente por algo que no saben, en esa situación, ¿qué hacen? Pues hacen la primera tontería que les pasa por la cabeza y llegan a inventarse propiedades inexistentes. Tal es el caso de estas dos propiedades inexistentes que a pesar de todo son inventadas, descubiertas todos los días, millones de veces sobre el planeta, inventadas por pardillos que se chupan el dedo hasta el codo. En otro orden de cosas, por si no lo sabes, dejamos dicho que este símbolo corresponde a la letra griega teta minúscula. Este otro símbolo corresponde a otra letra griega, la letra griega de las vacas, se llama mu. Esta es una mu minúscula. La mu mayúscula es esta, como nuestra M mayúscula. Esta es una teta minúscula y esta es la teta mayúscula. En fin, ante los ojos tienes los nombres de las letras griegas, letras que se usan constantemente en las carreras de ciencias. Es más, si una letra griega te deja con el culo al aire, estás muerto y además te expulsarán de la comunidad científica.